Hola, Dios te bendiga. Un saludo hasta donde quiera que te encuentres viendo este video, esta enseñanza, del cual el tema de hoy quiero hablar acerca del perdón. Una palabra muy difícil en nuestros días, ya que nos encontramos en tiempos donde la maldad se ha multiplicado en gran manera, donde las personas se encuentran solamente observando a ver quién te está hablando mal de ti, quién está tratando de hacerte daño para responder a esa agresión y hay mucha agresividad en las personas, la cual nos ha llevado a olvidar el significado de esta palabra, el perdón, donde vemos matrimonios que se han deshecho por causa de no perdonar, de no tener misericordia. Y es un tema difícil, pero quiero empezar leyendo una porción de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, donde la palabra nos habla sobre este tema. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo, vamos a ver el versículo 21, donde dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le hace la pregunta Pedro al Señor Jesús. El Señor Jesús le responde. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vemos cómo el Señor Jesús pues da una cantidad grande de veces que se debe perdonar, 70 veces 7. Si pusiéramos en práctica esta enseñanza, mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que nos acostumbraríamos a perdonar más fácilmente, sí, porque una de las principales barreras es la indiferencia, es la actitud de devolver mal por mal, y es algo que nos separa o nos aleja de Dios, porque hacemos lo que el enemigo le agrada. Para poder entender lo que significa y las consecuencias de no perdonar, vamos a leer en la palabra un versículo para que nos demos cuenta ahí mismo enseguida del versículo que leímos, pero ahora en el versículo 23, en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 23 nos da el Señor Jesucristo una enseñanza acerca de los dos deudores. Sí, es una parábola donde el cual compara el Señor Jesús, compara el reino de los cielos, sí, con lo que nos habla en esta parábola. Y vamos a leerlo. Dice en el capítulo 18 de Mateo, versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es algo bastante difícil quizás de entender para muchos, pero es algo que
que claramente nos está diciendo el Señor que si nosotros no tenemos misericordia de aquellos que nos han, dice, bueno, de nuestros deudores, de los que nos deben, pues pedir una disculpa, un perdón porque han hecho cosas malas para con nosotros, dice que su Padre Celestial, o sea, nuestro Dios, nos va a entregar en manos de los verdugos. Estos verdugos, sí, está hablando de los demonios, sí, los demonios de Satanás que vienen a atormentar, sí, vienen como verdugos a hacer daños en las personas que se niegan a perdonar, que se niegan a tener misericordia de aquellos que les han hecho algún tipo de daño. Quizás muchos se hagan la pregunta, o quizás muchos digan, pero ¿cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Quizás muchos se les ha ofendido con alguna habladuría, que han hablado mal de él, de esa persona, o que le han tenido en chismes, o que a veces le han levantado un falso, han dicho cosas que no eran verdad y le han levantado, como dicen, un falso testimonio. Y eso pues es algo que quizás sea más simple o más fácil de perdonar, pero yo sé que hay personas que han sido afectadas de manera que han sido abusadas psicológicamente, han tenido maltrato físico, han sido maltratados por sus padres, por sus familiares, han sido abusados incluso sexualmente, pero sé que es difícil perdonar por nuestras propias fuerzas algo tan grande como este tipo de ofensas, este tipo de agresiones. Pero para poder entender y comprender lo que en realidad está pasando, lo que está sucediendo, es que el enemigo, Satanás, está usando a las personas para poder tenernos en problemas, en pleitos, en discusiones o en odios, sí, para sembrarnos este tipo de semillas de odio, semillas de rencor, para que nosotros no alcancemos o no lleguemos a perdonar. Y así nosotros nos encontramos en una situación que nos afecta de alguna manera. Para eso vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, donde dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, dice, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, aquí la palabra nos dice claramente que aunque el que te ofende a ti es tu semejante, tu prójimo, tu familiar, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu vecino, debes de entender que no es la persona en sí, sino que está siendo usada por estos huestes, por estos espíritus, por estas potestades que están en las regiones celestes, están en el aire, están en donde quiera, y están siendo, de cierta forma, están manipulando a las personas para que por medio de esas personas, ya que ellos no están materializados, sí, utilizan a las personas para crear este tipo de pleitos o de separaciones o de rencillas, y que así haya entre nosotros mismos este tipo de problemas, este tipo de odios, y que no haya perdón. Entonces sabemos que cuando una persona nos agrede, cuando tienes el discernimiento, sí, tú te das cuenta de que es un espíritu que está hablando a través de la persona y no es la persona en sí que está actuando por su propio pensamiento. En el libro de Mateo vemos un ejemplo de cómo Satanás o un demonio utilizó al apóstol Pedro para desviar al Señor Jesús de su plan de salvación. Lo quería desanimar para que no fuese a la cruz y muriese. Y le dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte,
comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, o sea, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El enemigo estaba utilizando a Pedro para darle una palabra de desánimo, de desaliento. Y así como a Pedro, muchas personas reciben palabra o reciben pensamientos de demonios, haciéndoles levantar chismes o haciéndoles levantar falsos testimonios, o incluso ponen en pensamientos de hombres para agredir, ¿sí?, a personas como a los hijos, a las esposas, o a personas que tienen una relación con esa persona, y entonces el enemigo los utiliza para hacer daños catastróficos, psicológicos, sí, dañando el alma de la persona. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que esto no es porque la persona sea una persona malvada, sino que esa persona a veces, por estar alejada de Dios, es una forma para conectar que el enemigo conecte con él y pueda usar a esa persona para sus propios propósitos. Sí, vemos como el apóstol Pedro tampoco se escapó, siendo que él se encontraba con el Señor junto a él siempre, y era uno de sus discípulos y apóstol. Este enemigo, sí, y sus demonios usan este tipo de tácticas para separar, para poner pleitos y odios entre los seres humanos. Sí, por eso, después de que él logra que una persona cometa este tipo de cosas, de agresiones, incluso la persona no se niega a perdonar a esta persona por todo el daño que le hizo. Estas situaciones cuentan como un pecado ante Dios. Sí, entonces Satanás lo que hace es que va delante de Dios y presenta la acusación, sí, después de que él fue el que generó todo este tipo de problemas, sí, y de daños. Va y presenta esa acusación, acusando a las personas de que no perdonan o de que han sido agresores o maltratadores, sí. Entonces por eso es importante saber esto, para no dejarnos guiar por ese enemigo, sí, que nos está queriendo alejar de Dios, sí, dejándonos separarnos de Dios para que no alcancemos estar un día delante de Él, para que no heredemos la vida eterna. Para poder respaldar esto, vamos a leer la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. En el capítulo 12 vamos a leer en el versículo en el 10, dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, aquí vemos cómo claramente nos dice que en este pasaje nos habla de los tiempos finales, cuando el diablo va a ser lanzado, ¿sí? Va a ser lanzado en el agua de fuego junto con sus ángeles. Y entonces aquí le llama el acusador. ¿Por qué? Porque se presentaba, dice, de día y de noche acusándonos ante Dios de todos nuestros delitos, pecados o desobediencias hacia Dios. Este acusador un día va a ser echado, ¿sí?, a ese lago de fuego, donde va a ser destruido. Pero en nuestro día se encuentra él activo y se encuentra acusándonos de día y de noche delante de Dios, ¿sí? Entonces dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Para eso vino Jesús a morir en la cruz, ¿sí? Porque ahora él, por medio del perdón que tenemos por medio de su sangre que él derramó en la cruz del Calvario, ese sacrificio que él hizo por ti y por mí,
¿sí? Nos limpió de pecado, nos perdonó. Entonces, cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, sí, y cambiamos nuestra vida y ponemos nuestra vida en sus manos para que Él nos guíe, para que Él nos guíe por el camino correcto, ¿sí? Entonces nosotros ya no tenemos más culpa. ¿Por qué? Porque somos salvos gracias, ¿sí?, a ese sacrificio que Él hizo. Ese pago, el pago del sacrificio del Hijo de Dios paga los pecados de todo el mundo. Y con ese sacrificio Él nos hace, ¿sí?, aceptos delante de Dios, ¿sí? Entonces, somos salvos por gracia. O sea, es un regalo de Dios la salvación. Ya no es porque tienes que hacer las obras para ser salvo, sino que ahora eres salvo, y por cuanto eres salvo, haces obras buenas porque es con lo que tú respaldas esa fe en el cual has creído. Entonces, lo mejor, sí, la solución a todo esto es venir a los pies de Cristo, recibirle como tu Señor y Salvador, para que Él te guíe, para que Él te lave con su sangre tus pecados, ¿sí? Y seas un hijo de Dios, una hija de Dios, y puedas estar delante del trono de Dios sin pecado, y que el enemigo, ¿sí?, cada que te acuse, tú tienes un abogado que es Jesucristo, que dice que Él es nuestro abogado, ¿sí? Él intercede por nosotros ante el Padre. Entonces Satanás ahí ya no podría dañarte más, ¿sí? Va a atacarte, y yo sé que va a seguir atacando, va a seguir poniendo tentaciones, pero ya no va a dañarte como lo había hecho antes, porque este tipo de daños psicológicos, sí, que generan el no perdonar, generan en las personas muchos daños, sí, que van desde enfermedades. Me ha tocado vivir y ver mucha gente que vive en problemas, sí, familiares, discusiones, sin pleitos, separaciones, y lo que veo es como resultado es una serie de efectos sobrenaturales sobre las personas, que van desde enfermedades, sí, enfermedades que no tienen ningún tipo de explicación y que el médico solamente da un tratamiento con medicamentos, con pastillas, para que la persona quede, pues, viva una vida sin dolor, o viva una vida de calidad, pero no es sana, porque esto no es una enfermedad, sino que es algo espiritual, es un verdugo espiritual, sí, un demonio que está atormentando a la persona, después de que este mismo demonio hizo todo para que esta persona tuviera odio, rencor en su corazón, y después viene a atormentar, viene como un verdugo. Y muchas de estas cosas, sí, cuando la persona no sabe nada de esto, pues vive una vida difícil, sí. Hay personas que no tienen enfermedades, pero tienen una vida económicamente, una crisis económica muy, muy difícil, en la cual no encuentran solución, trabajan demasiado, tienen negocios y no ven una mejora en su economía, sino que el dinero se les escapa de las manos por medio de que, pues, hay que hacer gastos imprevistos, como enfermedades, se descompone el carro, se descompone una cosa y sale otra cosa, y así nunca encuentran una solución. Se les descomponen sus electrodomésticos en su casa, y tantas cosas que suceden, que no pareciera como que es una maldición, es algo que les persigue, pero es debido a veces de que hay que examinar nuestras vidas realmente como están. Si hay algo que no hemos perdonado, si hay algo que está ahí sin perdonar, lo mejor es llegar a dar ese perdón por el bien nuestro, no porque a veces las personas pues hacen daño, como les digo, pero no porque merezca el perdón nuestro, sino porque nosotros debemos mejorar nuestra vida y acercarnos a Dios y entender cómo es que opera el enemigo, y cómo es que el enemigo trata de dañarnos y trata de destruirnos, porque dice la palabra que el enemigo vino para matar, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y entonces, pues él vino a robarte tu economía, tu salud, sí, vino a destruir tu matrimonio, tu familia, tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Vino a destruir, a hurtar, vino a matar, dice la palabra.
Y en matar, pues hay gente que muere, sí, vemos tanta gente que muere de infarto, de embolios, de tantas enfermedades, sí, que de repente ya no amanece la persona viva. Y muchas veces le acreditamos o le damos toda esta responsabilidad a Dios y decimos es que Dios ya sí lo permitió, o a veces se nos muere un ser querido, un padre, una madre, decimos ¿por qué te lo llevaste, Señor? Pero a veces ignoramos que el enemigo también está matando a personas. Y Dios, yo no digo que Dios no tenga el poder para llevarse a alguien, ¿verdad? Dios decide también, pero más que nada Él decide todo, pero Él da autoridad al diablo para que Él destruya, para que Él mate personas, ¿sí? Y muchas veces el diablo mata a personas que son pues algo, tienen un significado clave para las cosas de Dios, a veces tienen un propósito, ¿sí? Para las cosas de Dios, que Dios los va a usar para algún propósito, pero el enemigo siempre trata de dañar a esas personas, trayendo muchas estrategias para que esta persona no llegue a realizar lo que Dios tenía previsto para esta persona, o el propósito que tenía Dios en esta persona no se lleve a cabo. Por lo tanto, es importante reconocer a nuestro Señor como Salvador para que nosotros podamos vivir una vida, no es una vida libre de problemas ni de tentaciones, ¿verdad? Pero vamos a tener a alguien que nos va a respaldar, ¿sí? Vamos a tener al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar y nos va a ayudar en todo lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, yo te invito para que tú vengas a los pies del Señor Jesucristo, para que tomes ese sacrificio que Él hizo por ti, para que le reconozcas y para que le aceptes, ¿sí? Y para que puedas ser salvo y lo tengas como abogado ante el Padre para que abogue por ti. Cuando tú cometas alguna falta, tú vas a tener a alguien que va a abogar por ti y va a estar siempre. Dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo te invito, y si tú quieres aceptarlo y no sabes cómo, yo te puedo ayudar, puedo orar por ti, puedo guiarte en una oración. Solamente si tú quieres hacerlo, repite conmigo la siguiente oración y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que no he sido buena persona, pero yo ignoraba todo esto. Y hoy vengo delante de ti para pedirte perdón, para pedirte que me limpies todos mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa. Reconozco que moriste por mí en esta cruz, que viniste al mundo a dar tu vida por mí y porque me amas demasiado. Hoy lo reconozco y te abro mi corazón, te recibo como mi único Señor y Salvador y te pido que pongas en mí tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo, para que me guíe, para que me lleve por el camino correcto y para que me ayude y me dé fuerzas y poder para poder vencer toda tentación y toda agresión del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, Señor. Amén. Bueno, solamente te invito que si hiciste esta oración, sí, que empieces a buscar de Dios, que empieces a leer la Biblia. Si tú leías la Biblia y te parecía un libro aburrido y no mirabas letras solamente, palabras que no entendías, ¿sí? Cuando tú pides al Señor que te revele a través de su Espíritu Santo, y vas a ver que tú vas a empezar a ver ese libro y vas a empezar a entender muchas cosas, vas a poder sentir el toque de Dios, incluso sentirás que Dios te habla a través de su palabra. Cuando tú la lees, pero eres guiado por el Espíritu Santo, tú vas a pues vas a recibir bendición por su palabra, vas a recibir conocimiento, vas a recibir palabra directa de Dios, ¿sí? Y solo me queda animarte para que tú sigas adelante y que le des la espalda al diablo, porque si sigues por el camino incorrecto vas a tener mucho daño, muchos problemas que no tienes por qué pasar por esas situaciones, sí, para que Dios tú puedas cerrar la puerta al enemigo y Dios pueda bendecirte como tú debes de ser bendecido. Pues te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo
Te doy las gracias por ver este video. Te pido que te suscribas, que le des un like y suscríbete para que puedas recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Me despido y que Dios te bendiga bastante.